Bienvenidos todos. Se nos ocurrió organizar este seminario a pesar de que fue día feriado ayer. Habíamos tenido mucho más público, creo yo, pero sin duda los que están acá es porque tienen real interés. Y esto partió de la posibilidad de hacerlo, ya que estaba Miguel Altieri, que es considerado como el padre de la agroecología en América Latina, en realidad. Ya lleva muchos años en esto, ha hecho una tremenda labor, no solo en América Latina, sino que también en Estados Unidos y en Europa y a nivel mundial. Ya de los tiempos del gran encuentro en Brasil, en el año 90 por ahí, Miguel fue designado encargado mundial de desarrollar un programa internacional en agroecología, y las parcelas que nosotros usábamos acá en Antumaco, él en vez de tener parcelas tenía países y dentro de esos países eran sus lugares de estudio. Entonces ese era el nivel que Miguel ha desarrollado en todo el mundo. Voy a comenzar con la primera exposición, agroecología y adaptación al cambio climático, que tiene que ver con básicamente muchas gracias. Un estudio real nuevo hecho por FAO, que tiene que su enfoque principal es qué hacer con la agricultura a nivel mundial y el cambio climático. Entonces vamos a partir con una definición de cambio climático, porque hay gente que todavía no tiene claro qué es lo que es. El cambio climático es uno de los mayores retos que tenemos actualmente y ha sido definido como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Esto es la definición de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esa sigla, que aparece aquí abajo, bastante larga, la vamos a ver más adelante en un gráfico, bueno, en un tiempo más. Porque es importante tener claro de que ya existe una convención a nivel de todos los países del mundo para enfrentar el cambio climático. Aunque haya gente que todavía no cree en el cambio climático, es una cosa que nosotros mismos lo hemos visto. 24 de diciembre con lluvia, después 32 grados de temperatura, en fin. En muchas regiones la producción agrícola actualmente se encuentra afectada negativamente por un aumento y una mayor variabilidad de las temperaturas, cambios en el nivel y frecuencia de las precipitaciones, una mayor frecuencia de periodos sin lluvia y sequías, la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la salinización de los terrenos de cultivo y el agua dulce. Curiosamente, cuando éramos estudiantes con Miguel escribimos un pequeño artículo de un par de páginas anunciando, ¿cuándo puede haber sido, Miguel? El año 75, que venía un cambio climático, no es por estudios nuestros, sino que por lo que habíamos leído, y que iba a subir el nivel del mar. Nadie nos creyó. Y ahora nadie discute lo que está pasando. No es que fuéramos pitonizos, sino que simplemente ya en esos tiempos mucha gente había anunciado esto. Algunos posibles efectos del cambio climático, solamente me voy a
dirigir a lo que pasaría en América Latina y el Caribe en los temas más importantes: cultivo y ganadería. En las zonas templadas aumenta la productividad de la soja, el trigo y los pastos. Va a haber una mayor sequedad de los suelos y un estrés térmico que van a reducir la productividad en las regiones tropicales y subtropicales. Hay una mayor salinización y desertificación en las zonas áridas de Chile y de Brasil, y la agricultura del secano en las zonas semiáridas se enfrenta a mayores pérdidas en los cultivos. Lo estamos viendo todos los días. En relación a la pesca y la acuicultura, los efectos son que disminuye la producción primaria en el Pacífico tropical y algunas especies se trasladan hacia el sur, y la mayor frecuencia de las tormentas, los huracanes y los ciclones perjudica la agricultura y la pesca de todo el Caribe. Hay cambios en la fisiología de las especies de peces de agua dulce y un hundimiento de los sistemas de los arrecifes de coral que produce o que está produciendo algunos problemas en la distribución de los peces. Y en la actividad forestal, los bosques tropicales se ven más afectados por los cambios en la disponibilidad de agua y en la fertilización y por los cambios de temperatura y mayor CO2 en liberación de CO2. En la Amazonía, como sabemos, hay un mayor riesgo de incendios frecuentes y pérdida de bosques y lo que se ha llamado la sabanización, que es la destrucción del bosque y quedan unos pocos arbustos. Eso después se transforma en pastizales y la gran pérdida de la vegetación mundial está ocasionándose en la Amazonía. Y en América Central el 40% de las especies de manglares está siendo amenazada incluso por extinción. Ustedes saben que los manglares están en zonas húmedas que al haber sequías prolongadas empieza a disminuir el agua. Y algunos cambios previstos en los rendimientos de los cultivos en todo el mundo en razón del cambio climático. Es un cuadro un poco complejo, pero en azul o de blanco hacia azul tenemos los cambios positivos, de 0 a 5 es blanco, de 5 a 10 es celeste y así va, y los cambios negativos. Vamos a ver la globalidad. A nivel del mundo podemos apreciar que los cambios positivos van disminuyendo en el tiempo, y ya para el año 2090, 2109 tenemos muy pocos cambios positivos y la mayoría de los cambios van a ser extraordinariamente negativos a nivel mundial. ¿Qué pasa en los distintos países o en las regiones mejor? En las regiones en desarrollo podemos ver claramente que los cambios positivos van a ser muy pocos, no así los cambios negativos que van en ascenso hasta llegar finalmente para el 2090, 2109 con cambios extraordinariamente negativos para prácticamente todos los países en desarrollo. Y los países o regiones ya desarrolladas podemos observar una situación distinta, y esto es importante tenerlo en consideración después para el planteamiento de políticas globales a nivel del planeta. Tenemos cambios positivos que ya el año 2030 van a ser similares a los negativos, pero en el 2050 empieza a aumentar los negativos y después se restablece una situación bastante similar, y ya en el 2090 los países desarrollados tendrían incluso una mejor situación. Esto por la situación mundial de tenencia de los recursos naturales, el manejo y dominio de los recursos naturales a nivel mundial. O sea, en definitiva alguien podría decir, bueno, el cambio climático va a favorecer a los países desarrollados, y eso es así.
el número de personas que vivirán en condiciones de pobreza extrema, con y sin cambio climático en diferentes situaciones climáticas y socioeconómicas. Hay algunas hipótesis respecto a esto. Aquí tenemos la situación de países prósperos. El número de personas en pobreza extrema son 142 millones más o menos. Ahora, si hubiese un efecto no tan dramático del cambio climático en estos países, variaría entre 3 y 6 millones de personas las que tendría problemas, pero con grandes inconvenientes variaría de 16 a 25 millones de personas. Y en los pueblos que tienen una situación de pobreza, que actualmente serían 900 millones, con poca efecto, varía entre 25 y 97 millones adicionales, y con un efecto mayor sería entre 33 y 165 millones de personas que ingresarían al sistema de pobreza extrema. Estamos hablando de pobreza extrema, y eso es muy complicado. Y las emisiones y absorción de los principales gases de efecto invernadero por todos los sectores y por la agricultura, la actividad forestal y el uso de la tierra, tenemos que, voy a ver solamente las cifras más importantes. En todos los sectores el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son los más importantes. En la agricultura es muy importante en su aporte a los gases de efecto invernadero, o sea, aportes negativos. Está el metano y el óxido nitroso. Y en la actividad forestal, el metano bastante menos y el óxido nitroso bastante menos. Sin embargo, la actividad forestal aporta mucho dióxido de carbono, y disminución del dióxido de carbono, del oxígeno, por las quemas que se producen. En definitiva, es importante destacar aquí el aporte negativo que hace la agricultura a estos gases con efecto invernadero. Y la agricultura es muy importante sobre el cambio climático, dado que 1/5 de los gases con efecto invernadero son producto de la acción de la agricultura. Hay una pérdida de materia orgánica no solo sobre el suelo, sino también bajo el suelo debido al cambio en el uso del suelo. Esto es importante tenerlo claro, vamos a ver después una diapositiva, en términos de que cada vez que nosotros destruimos las masas de bosques, las convertimos en matorrales y posteriormente en pastizales, se pierde toda una vegetación fundamental para la captura del CO2. La fabricación y uso de productos agroquímicos también causan un efecto negativo para la contaminación ambiental, y el uso de energía fósil en las actividades agrícolas y en el transporte también son importantes, sobre todo en las exportaciones de alimentos que se hacen hacia los distintos continentes. Es decir, esta energía fósil, hablemos de petróleo, que se usa en la agricultura y en el transporte, son altamente significativas en este efecto. La proporción de las emisiones agrícolas en CO2 equivalente en el año 2014 por origen a nivel mundial, tenemos aquí algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, la fermentación entérica, que es la causante del metano, el 40% viene de emisiones agrícolas. Vean aquí, es súper importante tener en cuenta esto, y también los fertilizantes sintéticos aportan un 16%. El resto son, por ejemplo,
el cultivo de arroz no es menor en Asia. El cultivo de arroz emite CO2 al aire y contribuye con un 10% de este CO2 en una forma importante. Las quemas de la sabana no son menores, son un 12% y todavía existen. O sea, hay que eliminar una serie de prácticas que son altamente nocivas y que incrementan los gases con efecto invernadero. Otro aspecto interesante, se ha medido que la temperatura global acelera las pérdidas de carbono de los suelos y esto eleva la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Los cambios en los patrones de lluvia contribuyen a un aumento de la erosión de suelos vulnerables que a menudo ya sufren el bajo contenido de materia orgánica. Es muy importante mantener e incrementar la materia orgánica de los suelos con objeto de disminuir el carbono. El cambio climático va a poner más presión sobre la calidad del suelo y aumenta el riesgo de la desertificación y la degradación de estos. Una gran proporción del potencial de mitigación de la agricultura, incluyendo la bioenergía, se genera por el secuestro de carbono en el suelo, el cual tiene muchas fuentes de sinergias con la agricultura sostenible y además reduce la vulnerabilidad al cambio climático. Nosotros tenemos en nuestro país todavía una importante superficie de bosque nativo que cada vez es menor. Esto se ha transformado y nosotros vemos acá en la zona central de Chile, en sectores de la cordillera de la costa, grandes sectores destruidos. Incluso se ha llegado a evaluar que en ciertos lugares la destrucción es más grande que en sectores de la Amazonía en términos de superficies inferiores a 1000 hectáreas. En términos de que en 1000 hectáreas se puede destruir y una vez que ustedes sacan este bosque, la destrucción es muy, muy violenta. Entonces, en estos lugares donde se ha destruido el bosque, se tienen sectores que posteriormente se transforman en pastizales y en ganadería. Hay otro efecto importante: el guano que queda encima también contamina. Eso hay que compostarlo y no es tan difícil de hacer, pero la gente no lo hace y por eso necesitamos educar. Ya hemos llegado a niveles, por ejemplo, esto en un país que está bastante cerca nuestro, en Uruguay, tienen las vacas encerradas en estos sistemas, son vacas lecheras por supuesto, y se concentra el gas metano ahí. Luego esto es expulsado a la atmósfera y contamina. Hay que cambiar los sistemas de ganadería, estos sistemas de altísimas densidades de ganado no son buenos. Después hay sectores, como veíamos, había comentado anteriormente, grandes empresas de agroquímicos que no solo contaminan con el agroquímico, sino también con sus desechos, contaminan el agua y muchos de estos también emiten gases con efecto invernadero que ayudan al cambio climático, a que se produzca este cambio. Pero sin embargo podemos adaptarnos un poco al cambio climático adoptando prácticas de agrícolas sostenibles. Pero la adopción de estas prácticas agrícolas sostenibles se han visto limitadas por algunas políticas erradas, como por ejemplo la subvención al uso de insumos que perpetúan prácticas agrícolas que no son sostenibles, son insostenibles. Por ejemplo, en nuestro país, y esto es a nivel mundial, hay políticas erradas en todos los países. En nuestro país
se subvenciona la fertilización química del suelo. Y no debiera hacerse eso, debiera enseñarse a la gente a hacer compost, a reciclar y no a llegar y ir a la esquina y comprar los fertilizantes químicos. ¿Quiénes ganan con eso? Los únicos que ganan con esos sistemas son los que venden los insumos químicos, pero no ganan ni los agricultores, porque después ellos siguen poniendo fertilizantes químicos y caen en un sistema que básicamente es de meter insumos químicos al sistema. Y por otro lado, lo que se pierde es bastante grande, porque hay mayor contaminación. Fíjense, y con esto no quiero alargar, Chile ganó todos los años en la BioFash, que es la Feria Mundial de Agricultura Orgánica, la feria más grande que se hace a nivel mundial es en Nuremberg, en Alemania. Chile ganó el año 2010 con el mejor producto orgánico mundial, que fue el cordero de Magallanes. Sin embargo, se farreó esa oportunidad de haber crecido en la producción de cordero orgánico, porque ya había ganado el premio al mejor producto orgánico mundial. ¿Y por qué perdió la oportunidad? Porque era una empresa de la Corfo, Sacor, en ese momento, y como subió de 3 clientes a 46 después del premio, o sea, tenía 46 interesados en comprar ese cordero, dijeron, esto hay que licitarlo, y se licitó, y en el proceso de licitación se pasó todo el año, y todo el año se perdió en haber hecho más propaganda para el producto orgánico que era el mejor del mundo, y perdimos esa oportunidad. Y ahora es muy difícil volver atrás, porque el mismo INDAP ha subvencionado a la mayoría de los agricultores con fertilizantes químicos, sintéticos, en un lugar donde no se usaban fertilizantes químicos. O sea, se contaminó un lugar que no tenía exceso de fertilizantes, y ahora sí lo tiene. Sí, hay políticas erradas. Después hay barreras para los pequeños agricultores en términos del acceso limitado a los créditos, a los mercados, a las asesorías en extensión sobre prácticas de producción sostenible. Entonces, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles no es muy fácil cuando no hay el suficiente conocimiento por parte de los pequeños agricultores. Entonces, falta, especialmente en nuestro país, lo que más hace falta son prácticas de gestión organizativa, comercial y de protección social para los pequeños agricultores. Actualmente cerca de 475 millones de familias se dedican a la agricultura en pequeña escala, y no es posible erradicar la pobreza mundial y adaptarse al cambio climático sin fortalecer la resiliencia de la agricultura en pequeña escala. La FAO en 2016, recién en noviembre, sacó un libro sobre la situación de la agricultura y la alimentación a nivel mundial, y deja ver claramente que la agroecología tiene todas las herramientas para ser una alternativa para adaptarse al cambio climático, pero también señala que existen estos inconvenientes con los pequeños agricultores. ¿Y por qué uno habla tanto de los pequeños agricultores? Porque sin duda el cambio climático va a afectar muchísimo más a los pequeños agricultores y no tanto a los grandes. Y esto se refleja también en los países, como ya vimos. Existen muchos ejemplos de cómo los pequeños agricultores han logrado sobrepasar situaciones de inundaciones, de sequía, gracias a la diversificación que ellos hacen de sus cultivos, manteniendo sistemas de cultivos
con vegetación nativa cercana. Por ejemplo, aquí podemos ver vegetación y cultivos de riego en el valle de Chota, en Ecuador. También podemos ver sistemas agroecológicos en 3 niveles, con maíz, papa y pastoreo, en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, donde tiene miles de terrazas. Y estas terrazas no solo son de América, también hay terrazas en Ruanda, donde ellos han logrado hacer agricultura en sectores con una pendiente interesante, en colinas, y estos sistemas son muy antiguos y se han ido dejando de lado en muchos países por la destrucción que hacemos de los recursos naturales y por desconocimiento del conocimiento ancestral, que es otra de las cosas importantes que hay que relevar en este momento. La agroecología, dentro de sus principios básicos, está el rescate del conocimiento ancestral, y utilizando ese conocimiento de la gente más antigua, con la tecnología actual podemos mejorar muchísimo los sistemas de producción agrícola. Con respecto al secuestro de CO2 en el suelo, la agricultura ecológica o agricultura orgánica podría lograr mayores ganancias de carbono mediante el uso de estiércol y abonos verdes, rotación y asociación de cultivos que ayuden a conservar la fertilidad de la tierra, empleo de coberturas vegetales y técnica de compostaje. En particular, en los países del norte de Europa, la conversión de la agricultura y la ganadería convencionales a ecológicas u orgánicas podría resultar en un incremento de la materia orgánica del suelo de 100 a 400 kilos por hectárea al año. Esas son cifras significativas en términos de disminuir los gases con efecto invernadero. Los niveles de humus en el suelo determinan los niveles de capacidad de retención de agua y los rangos de drenaje. Niveles bajos de carbono podrían aumentar los impactos del cambio climático, aumentando los riesgos y la severidad de la sequía, los periodos de escasez y la lixiviación de agua en superficie. En contraposición, los niveles más elevados de humus podrían mejorar todos los aspectos anteriormente mencionados. Y el humus es fundamental de incorporar en la agricultura, y nosotros tenemos en nuestro país, afortunadamente, posibilidades de hacerlo en un montón de situaciones que no es tan difícil de obtener. Y prácticas agrícolas que pueden reducir las existencias de carbono en el suelo, tenemos, no me voy a referir a todas, pero por ejemplo, el drenaje y cultivo de suelos orgánicos, regiones áridas tienen una presión de pastoreo ante las precipitaciones irregulares que contribuyen a la desertificación. En relación al mejoramiento del índice de cosecha, falta de árboles y medidas de conservación de agua causan mayores problemas en la existencia de carbono del suelo. Agricultura de corta y quema, falta de fertilización orgánica en los cultivos, esto es en las zonas regadas. Tenemos el laboreo profundo, también una práctica que deberíamos ir dejando de lado cada vez que en la agricultura convencional se usa más, deberíamos disminuir esa práctica. Falta de cultivo de cobertura y drenaje e incendios en turberas tropicales son algunos de los problemas mayores que se ven que aumentan el carbono en el aire y disminuyen el carbono en el suelo. Acá hay un tema muy importante que son la falta de sistema integrado de cultivo y ganado y de agroforestería, y que ya se ha demostrado técnicamente en América Latina que es perfectamente posible integrar
la producción vegetal con la producción animal e incluso los árboles. Siempre nosotros nos han enseñado que los animales, especialmente las vacas, consumen pasto y tratamos de mejorar la pradera, pero también las vacas consumen hojas de árboles, y en Centroamérica se usan muchas leguminosas para alimentar el ganado. Además, el ganado se ve favorecido porque los árboles le aportan sombra y protegen al ganado en la época donde hay mucha lluvia. Además, el guano de los animales permite, si es compostado, permite tener una mayor cantidad de materia orgánica y se hace un reciclaje de todo el sistema. En nuestro país, en algo similar, ha trabajado mucho el profesor Olivares en relación al espino y a las ovejas. El espino sirve como un lugar de protección del sol y del exceso de lluvia, y además debajo del espino, como es una leguminosa, hay mayor aporte de nitrógeno y el pasto crece bastante bien. Según asesores científicos del IPCC, que es el grupo que ha estudiado el cambio climático a nivel mundial, el 89% del potencial de mitigación de gases de efecto invernadero de la agricultura reside en la mejora de los niveles de carbono en el suelo. Y esto representa una tasa de secuestro de carbono de aproximadamente 560 kilos de carbono por año. O sea, varias toneladas de carbono, de CO2 al año. Por cada hectárea de tierra cultivada convertida a producción ecológica en el Reino Unido, solamente en el Reino Unido, durante al menos los primeros 20 años, se podría tener un secuestro de carbono de esa magnitud. Esto representaría 64 millones de toneladas de carbono durante los próximos 20 años en todas las tierras cultivadas del Reino Unido, y esto equivale a retirar 1 millón de coches familiares de las carreteras. O sea, el efecto de la retención de carbono en el suelo es absolutamente fundamental. Bueno, me voy a apurar, me voy a saltar estas cifras porque el tiempo me va a pillar. Además de secuestrar carbono con técnicas agroecológicas, el suelo se mejora, se mejora la calidad, porque el carbono acumulado está en forma orgánica, de humus, y esto mejora toda la actividad microbiológica del suelo, que es por donde empieza todo el tema de la agroecología. Y también los cambios de producción de carne roja por carne blanca, alimentada a base de grano, podrían reducir las emisiones de metano y la destrucción de los hábitats tropicales. Esto es un mensaje para los que comen mucha carne de vacuno. Finalmente, los beneficios medioambientales de la adopción de prácticas de la agricultura sostenible para el suelo pueden reducir la erosión, el incremento de los niveles de materia orgánica, mejora la estructura, da una mayor biodiversidad y una mejor fertilidad natural del suelo. Para el aire, una fijación de carbono, menor emisión de CO2 a la atmósfera. Los beneficios para el agua: menor escorrentía, menor contaminación de aguas superficiales, mayor capacidad de retención de agua, menor riesgo de inundaciones. Y para el agricultor, mayor estabilidad en las producciones y menor uso de energía y reducción de costos. Esto es bien importante. ¿Cómo aumentamos la biodiversidad? Nosotros distinguimos una biodiversidad productiva, que considera a las especies vegetales o animales que tienen interés productivo, que puede aumentar los ingresos del predio. Y trae como ventajas el aumento de los enemigos naturales, menor presencia de plagas y en algunos casos incluso menor presencia de enfermedades. Hay un menor riesgo económico. Al aumentar la diversidad productiva, los agricultores tienen menos riesgo económico porque no ponen todos los huevos en la misma canasta.
Hay un aumento en las fuentes de ingreso y una conservación del suelo por mayor aporte de materia orgánica y de nutrientes. Una menor presencia también de malezas al aumentar la biodiversidad. Aquí tenemos algunos cultivos asociados en hortalizas, lo cual no es difícil de realizar, mucha gente lo está haciendo, incluso en las casas. Tenemos cultivos asociados muy típicos en Centroamérica, pero también que se puede hacer en Chile. Tenemos maíz, frijol o poroto y calabaza más abajo. O sea, tenemos 3 pisos con 3 cultivos distintos en un mismo lugar. Y otra forma de diversificar, pero en el tiempo, es a través de las rotaciones de cultivo, que es una sucesión planificada de cultivos en una superficie determinada, y además con la periferia, con otros cultivos y con árboles. Eso aumenta más aún la biodiversidad productiva. Y la biodiversidad funcional considera especies animales o vegetales que cumplen una función positiva para los cultivos, aumentando los enemigos naturales, disminuyendo las plagas, disminuyendo las malezas, reteniendo el agua del suelo y protegiendo el cultivo principal, tanto del viento, de la helada, de la radiación solar como de los insectos. Una pequeña desventaja podría ser que se disminuye obviamente la superficie productiva y hay un costo adicional en el riego y en el manejo de las plantas que cumplen una función específica para el cultivo que queremos realizar. ¿Cómo incrementar la biodiversidad funcional? A través de corredores y barreras biológicas, especies utilizadas, muchas son nativas, algunas son introducidas también, atraen enemigos naturales y polinizadores, a través de cultivo de cobertura. Este es un cultivo de un trébol entre medio de una viña en la zona central, Casablanca. También podemos tener un cultivo de avena con vicia, que se usa mucho también en los viñedos, que aportan, junto con aporte de nitrógeno, aporta un hábitat para los enemigos naturales y disminuimos las malezas. Incorporación de nidales artificiales de muy fácil ejecución y baratos. Se usan las cortezas de los árboles, del desecho de los pinos, que se llama lampazo, que generalmente se quema. Podemos aumentar especies como el chercán, que es un ave insectívora importante, poniendo estas nidales un poco más grandes. Podemos atraer falconiformes que van a capturar roedores y también lagomorfos como los conejos, y también se ha hecho ensayos de poner casas más grandes todavía para aumentar la lechuza blanca, que es la principal controladora de roedores. Y podemos incrementar la vegetación intensiva aledaña al cultivo principal. Por ejemplo, aquí una viña, podemos aumentar las especies nativas y también incorporar algunas especies exóticas que atraen enemigos naturales, y estos enemigos naturales van a ir al viñedo posteriormente. Algunos desafíos del sector agropecuario. Uno de los grandes desafíos es producir más alimento, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero causadas por la producción de alimentos, y es necesario modificar drásticamente las políticas para alinear el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y también la nutrición, tratando de estabilizar el cambio climático. Es un desafío no menor, porque tenemos que aumentar la alimentación, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la gente en los países en vía de desarrollo, y además estabilizar el cambio climático. Para hacer todo esto, algunos compromisos y mecanismos internacionales. Esta era la sigla que yo les había dicho que la íbamos a ver más adelante. Hay una convención mundial de Naciones Unidas para el cambio climático. Cada país tiene su propia estrategia de cómo ver el cambio climático,
con leyes y estrategias nacionales hacia el cambio climático. Además, se está tratando de establecer iniciativas regionales. Hay políticas de ordenación territorial que provienen de los planes de cada país. Esto, no todos los países tienen un ordenamiento territorial de qué hay que hacer en cada lugar, pero se debería tender hacia eso. Más planes también nacionales, pero con el apoyo internacional. Hay un fondo de Naciones Unidas ahora que apoya las políticas nacionales y que da financiamiento para establecer proyectos para enfrentar el cambio climático. Y también algo que es importante en Chile, pero esto es a nivel mundial, ¿sí? Las políticas de gestión del agua tienen que ver con las políticas nacionales. Entonces, estas políticas de gestión del agua son absolutamente prioritarias para el tema de la sequía que tenemos en Chile y de la forma de tenencia de la tierra, del agua en nuestro país. Es un tema no menor, que es un tema político que hay que mejorar. Después tenemos políticas agrícolas y políticas que dicen relación con la seguridad alimentaria y la nutrición, que tienen apoyos internacionales. La producción, también tenemos que, dentro de esto hay un aspecto social que no es menor, que hay que mejorar para dar seguridad de alimentación y nutrición especialmente a los pequeños agricultores. Y finalmente está la gestión de riesgos, que en nuestro país se está tratando de incorporar un seguro agrícola que no ha llegado todavía a los pequeños agricultores, pero que es una parte importante y es un compromiso que hay que resolver. El Ministerio de Agricultura de Chile y la Corporación Nacional Forestal han liderado en nuestro país la elaboración de una estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales sobre la base de un amplio proceso participativo con actores nacionales e internacionales. Esta estrategia nacional constituye un instrumento de política pública en el ámbito de los recursos vegetacionales nativos de Chile, que está orientada, donde orienta las actividades y las medidas que debe adoptar el país para mitigar y adaptarse al cambio climático, así también como considera el combate a la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía. Esta estrategia viene a dar una respuesta a los compromisos que Chile tiene en relación a dos acuerdos internacionales importantes. Uno que tiene que ver con el cambio climático específicamente y otro con el incremento de la biodiversidad a nivel de todo el país. El incremento de la biodiversidad vegetal fundamentalmente. El objetivo de esta estrategia es disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático. Fíjense que se habla en primer lugar de la vulnerabilidad social, luego la ambiental y después la económica. Eso es importante porque coincide también con muchos de los planteamientos de la agroecología a nivel nacional e internacional. Por eso que puse este aspecto. La desertificación, la degradación de las tierras y la sequía sobre los recursos vegetacionales y comunidades humanas que dependen de esto, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático, fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Tenemos un aspecto que es de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad asociada al riesgo de degradación de las tierras a través del manejo de los recursos vegetacionales, el aporte a la disminución de la vulnerabilidad
que se va a evaluar en términos de indicadores asociados a la biodiversidad, y la mitigación, que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero asociada a la degradación y deforestación, en que la meta es reducir esto en un 20% hacia el año 2025 en base a las emisiones del periodo 2001-2003. Es decir, que al año 2025 deberíamos llegar a una disminución del 20% de los gases con efecto invernadero y aumentar la capacidad de los recursos vegetacionales como sumidero de este CO2. Está claro de que la disminución de los bosques es absolutamente fundamental de disminuir, porque tiene un efecto de mitigación absolutamente fundamental. Dentro de esta estrategia se licitó un proyecto que se llama Análisis de Instrumentos del Ámbito Silvoagropecuario y Ambiental que aplican a las tierras degradadas, que tiene que ver con un estudio de todos los instrumentos que ha desarrollado el país durante los últimos 50 años para apoyar el desarrollo silvoagropecuario y también ambiental que aplican en las tierras degradadas. Ese proyecto lo ganamos en nuestra facultad y empezamos a trabajar este mes en él, y solamente mostrarles los lugares donde se han tomado como muestras, donde la CONAF ha trabajado durante ya 4 años, en la región de Arica y Parinacota, la región de Coquimbo con Barbalá, que tiene mucha erosión, la región del Libertador Bernardo Higgins, el Litueche, no se ve muy bien por la luz, desgraciadamente, pero todos estos son cerros totalmente erosionados, en la región de la Araucanía, donde los bosques han sido también, desgraciadamente, en gran cantidad, grandes superficies destruidos, y en la región de Aysén y Coyhaique, donde también durante años se ha ido destruyendo el bosque. Entonces, simplemente, y para terminar, decirles que ha sido absolutamente fundamental que Chile no solo tenga una buena Corporación Nacional Forestal, sino que haya creado el Ministerio del Medio Ambiente, porque a través del Ministerio del Medio Ambiente y a través de ahora que CONAF es el punto focal de la estrategia nacional para estudiar, analizar y mejorar el tema del cambio climático, nosotros podemos acceder a fondos internacionales. Si no tuviésemos esta estructura administrativa establecida con buenos profesionales, muchos de ellos han salido de nuestra facultad, tanto de ciencias agronómicas como de ingeniería en recursos naturales, que trabajan en el Ministerio del Medio Ambiente. Digo, no tendríamos toda esta estructura administrativa con buenos profesionales, no se habría logrado establecer esta estrategia nacional para el cambio climático y los recursos vegetacionales que hoy día tenemos. Y coincide, los principios básicos coinciden con el enfoque agroecológico, y eso es fundamental de tener en consideración. Y ahora termino diciendo que esto ha sido solamente una introducción, dando a conocer un material fundamentalmente basado en trabajos de la FAO del año 2016, publicado en noviembre, porque reflejan también que la FAO, como entidad internacional, está viendo el enfoque agroecológico como una cosa interesante. Y un aspecto de nada más que de orden, vamos, con esto termino. Luego de la intervención del doctor Altieri vamos a tener un pequeño break y vamos a terminar con Axel Torrejón, que nos va a hablar de experiencias
fundamentalmente en Europa, y vamos a tener una sesión de preguntas para todos los expositores. Gracias.